Barakallahu fikum. Otra cuestión que me gustaría plantearos, estimados hermanos. A mí personalmente cuando la leí, cuando me la mandaron y me dijeron que tocara este tema, me llamó la atención y además me gustó y os la propuse y además vosotros me dijiste que es muy necesaria. Y además nosotros llevamos años, no días ni meses, llevamos años, quizás más de una década tocando este tema. He observado con repetitividad al hermano Isham pues, plantearlo, abordarlo y desarrollarlo tanto en jutbas como en congresos nacionales, como en clases en diferentes coloquios en nuestra ciudad y otros sitios. He visto al hermano Isa García tocarlo en muchísimas jutbas, en congresos en los que hemos participado, en conferencias, y he decidido, o hemos decidido, aportarlo, presentarlo para abordarlo. Dice directamente lo siguiente: estimados hermanos, creo que mi hijo se está radicalizando. Ya no es como antes. Practica más la religión, pero es muy duro. No sonríe con nosotros y parece más violento. Temo por la integridad de mi hijo. Repito, creo que se está radicalizando. ¿Qué puedo hacer? Adelante, hermanos. Bueno, Ishan, por favor, adelante. Sí, es importantísimo este tema. Creo que de los más importantes y los pilares fundamentales de nuestra religión, hasta el punto que Allah describió a toda esta nación, a los musulmanes, como una nación moderada. Y si le ha descrito a toda una nación con esta distinción o con esta característica es por su importancia, la moderación. وكذلك جعلناكم أمة وسطا, y de esta forma hicimos que fueseis una comunidad, una nación moderada, intermedia, justa en todo. Y creo que este tema del extremismo, del radicalismo, tiene sus causas, así como sus formas de paliarlo, de solucionarlo. Entre las causas que se mencionan o mencionan nuestros sabios, es una de ellas está mencionada en esa pregunta. Es que la persona que se empieza a radicalizar empieza a aislarse paulatinamente de su sociedad, de sus amigos y de sus seres queridos. Incluso a sus propios seres queridos ya los empieza a mirar con malos ojos. Por tanto, a todo padre o madre que nos esté escuchando, que tengan los ojos bien abiertos si ven que su hijo empieza a interesarse más por la religión. Por eso nuestros primeros musulmanes, cuando le decían, fulano se ha arrepentido, ha hecho tauba y ahora quiere comprometerse con la religión, quiere cumplir con Dios, decían estos sabios, los primeros musulmanes decían, todavía no os alegréis hasta que veáis dónde se asienta definitivamente. Es decir, que puede que su religiosidad sea una religiosidad digamos que le lleva a cometer crímenes, una religiosidad nociva, por decirlo de una forma, nociva, que es nociva esa religiosidad. Por tanto, siempre decían esperad, todavía no os apresuréis, a ello hasta veis cómo se asienta definitivamente. Por tanto, eso es uno de los primeros causas o síntomas de esto. Otro de los síntomas es que la persona empieza a menospreciar la sociedad en la que vive y lo verás profiriendo una y otra vez insultos o que toda la sociedad está mal, está corrupta, está llena de pecadores, que los únicos que están bien son él y dos más, etc. Esta forma de mirar de forma oscura a toda la sociedad es síntomas de las causas del extremismo. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, a quienes piensan así y son tan, digamos, de menospreciar a toda una sociedad, el profeta dijo, Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Y en otra riwaya, ahlakahum. Es decir, quien diga que toda la sociedad está corrompida, realmente él es el que más corrompido está. Y los sabios han dado varias interpretaciones a eso. Es que está muy corrompido por el hecho de menospreciar a toda una sociedad, de carga con los pecados de todos aquellos que ha acusado injustamente de ser unos corruptos, etcétera, etcétera. Por tanto, hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con estas causas y síntomas a fin de detectarlas a tiempo. Y para no alargarme mucho, y de las, digamos, de las soluciones a esto, es que la persona debe intervenir a tiempo.
antes de que sea demasiado tarde, antes de que esa persona cometa ya un crimen que ya no puede uno solucionar. Por eso los sabios han llegado al punto de que si con este joven o esta jovencita, fijaos que siempre hablamos de jóvenes, porque eso es una característica fundamental de los que se adentran en estos túneles oscuros de tanta oscuridad del extremismo, en estas enfermedades del extremismo, son siempre los jóvenes. Nunca verás o casi nunca verás a un anciano haciéndose extremista, porque ya la experiencia de su vida y de todo puede distinguir. A lo mejor no tiene mucho conocimiento ese anciano, pero él, según su experiencia, ya puede distinguir que esto no es así, que este camino no lleva a ninguna parte. Por eso dicen los sabios que si después de haber aconsejado a este hijo, a esta hija, a este joven o a esta joven, no resultan los consejos, él sigue empeñado en eso y ves síntomas de que quiera cometer algún atentado o crimen, avisar a las autoridades y a la policía. Es que no hay ni que pensarlo. Avisar directamente a las autoridades para que prevengan de eso. Porque es preferible que se prevenga esto a que después cause un mal mayor que afecte y termine con la vida de muchísima gente. De muchísima gente. Por tanto, este es mi consejo y recuerden, hermanos y hermanas, las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam al decir هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Condenados están los extremistas, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas. Le paso la palabra al hermano Ais. Barakallah fik, mashallah. Muy completo el consejo y el análisis. Yo quisiera plantearlo desde otra óptica. Porque en esa pregunta, claro, hubo una palabra que levantó la bandera roja y es la que me, digamos, la que me preocupa, ¿no es cierto? Y cuando dice que habla de violencia, ¿no? De que se ha puesto violencia. Porque cuando analizamos los procesos de radicalización, el que realmente nos preocupa mucho es la radicalización violenta de los jóvenes. Porque, digamos, un proceso de radicalización, voy a ponerlo así como espiritual o religioso, es decir, que una persona se radicaliza en ser más religiosa, es algo completamente subjetivo. Y voy a poner mi ejemplo como digamos, cuando yo me convertí al Islam. Cuando yo me convertí al Islam, desde la óptica de mi familia, yo me radicalicé completamente. Porque todos mis amigos de salidas, dejé de salir con ellos. Ya no me ponía cualquier ropa y me empecé a dejar la barba, ya no participaba en algunas reuniones familiares donde había algunas cosas que podían ser incorrectas, sobre todo lo que tenía que ver con temas religiosos. Ya no tomaba alcohol. Al principio era como muy estricto con el tema de qué carne sí, qué carne no, y entonces ya no participaba en mesas familiares y esto de que, bueno, que hacía ruido a la mañana porque me levantaba para hacer el fajr y entonces hacía ruido en la casa y entonces para mi familia yo estaba completamente radicalizado, ¿no es cierto? Entonces, esto de la radicalización de los jóvenes es algo que nos debe preocupar muchísimo. Sí, había en realidad dos palabras. Una era la violencia y la otra era que no se reía, ¿no? Esos son indicadores como peligrosos y realmente hay que preocuparse. Ahora, si el joven está, digamos, no era muy apegado a la religión y de repente empieza a radicalizarse, es decir, empieza a usar una ropa más islámica, empieza a rezar más durante la noche, deja de reunirse con ciertos amigotes y solamente se reúne en la mezquita y la familia está preocupada por esta radicalización, es un momento para hacer intervenir a una persona de conocimiento. Es decir, usted que sabe, por ejemplo, reúnase con mi hijo, estoy preocupado, no sé si está yendo por el buen camino o tiene ideas raras. Entonces, una persona con conocimiento puede tener una charla con uno de estos jóvenes y darse cuenta si es un volver a la religión y aferrarse más a ciertas cosas religiosas o hay ciertos conceptos equivocados y fanáticos que pueden llevar a una radicalización violenta. Entonces, esto es algo que tampoco, digamos, aquí en América Latina decimos no se puede hacer una casa de brujas,
¿sí? Es decir, no cualquier joven que antes no era religioso y de repente se vuelve religioso, entonces se lo ve como un radicalizado o un extremista o algo así. Entonces, creo que es muy necesario como un primer filtro para todos los padres o madres que puedan estar preocupados con esto, y es que involucren a una persona de conocimiento que pueda tener una charla con este joven y pueda analizar si digamos, lo que lo está impulsando es un fervor religioso, es querer estar más cerca de Allah, querer practicar más el Islam y purificarse a sí mismo, o si ya hay algunas ideas que puedan ser extremistas, hay algunos conceptos de violencia, unas cuestiones así como de enemistad hacia todas las personas, y por eso no se ríe con nadie y ya no bromea y cosas así. Entonces, hay que ser, como decía el Sheikh Hisham, un matanwasata, es decir, hay que ser moderado también. Es decir, esto no puede ser una casa de brujas, pero tampoco puede ser una negligencia. Es decir, estamos en un momento donde todos queremos que los jóvenes sean cuanto más religiosos posibles, porque vivimos en una sociedad y una época muy, muy complicada para los jóvenes. Los jóvenes están expuestos a una enorme cantidad de estímulos que no hace pocos años, cuando nosotros éramos jóvenes, no había tantos estímulos. Y entonces es muy difícil ser joven en estos días. Pero también tenemos que tener cuidado porque esas ideas así realmente extremistas y peligrosas y violentas también están mucho más exacerbadas y presentes que en la época en que nosotros éramos jovencitos. Así que es algo que hay que tomar con conciencia por el lado de los padres y los educadores de cada sociedad, pero no hacer de ello una casa de brujas. Barakallahu fikum. La verdad es que este tema, como he dicho en el inicio, durante el desarrollo de la pregunta, se ha abordado durante mucho tiempo y en diferentes escenarios y en diferentes plataformas. Yo aconsejo que vayan al canal de YouTube de cualquiera de los hermanos que está aquí, que hay muchas ponencias relacionadas con el extremismo en la religión. Y subhanallah, se puede dividir en la identificación, después también cómo se puede identificar si una persona se ha radicalizado o no. En el momento en el que se ha radicalizado, cómo abordar el tema y cuáles serían los protocolos de actuación, ya sean religiosos o sociales. También luego, una vez identificado, cómo prevenirlos más adelante. O sea, que sería muy interesante quien quiera ahondar más en esta temática, sobre todo los padres y madres, para entender realmente que esta cuestión es complicada y por desgracia se está extendiendo, y que cualquier persona que tenga acceso a Internet y que disponga de un teléfono móvil, subhanallah, puede hacer estragos en su vida y en la vida de otra persona. Por lo tanto, es importante que los padres estén pendientes de las páginas web que sus hijos o hijas visitan, de su apariencia, de el vocabulario que utiliza, porque hay algunas palabras que tocan las alarmas, el comportamiento con las otras personas, su comportamiento con los no musulmanes, su comportamiento con aquellos musulmanes que no son muy practicantes en la religión y que son más negligentes y que cometen faltas, pero siguen siendo musulmanes al fin y al cabo. Entonces es muy, muy importante que los padres y madres inviertan de su tiempo y su sacrificio en fiscalizar, por así decirlo, controlar el acceso a Internet por parte de sus hijos, porque inicialmente va a ser un beneficio para sus hijos, para su familia, pero eventualmente va a ser un beneficio para toda la sociedad en la que vive.